Bienvenidos a todos. Esta sesión grabada tiene una duración de 10 minutos, donde vamos a revisar lo más importante que vimos en la clase del día de ayer, de cómo desarrollar la inteligencia emocional. Mi objetivo es que después de estos 10 minutos estés listo para la sesión de hoy, donde vamos a hablar sobre cómo ser feliz y encontrar el propósito. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que nos enfocamos en alcanzar objetivos. Hay muchos que quizás decimos, no, yo tengo un gran liderazgo, yo logro gestionarme, yo logro liderar mis emociones, yo logro avanzar hacia donde quiero. Sí, pero ¿a qué costo? ¿Y hacia dónde? Porque muchísimas veces avanzamos hacia lugares que una vez que llegamos, la alegría y la felicidad por haber llegado hasta allí no nos dura tanto y no es tan fantástico como esperábamos. Entonces, son dos elementos importantes. Primero, eh, ¿qué quiero yo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy día? Pero antes de eso está el recurso, es mis herramientas, mis competencias, mi capacidad de movilizarme hacia esa dirección. Entonces, son dos elementos. Y esto me lleva a recordar una frase que para mí ha sido crucial en todo el tema del crecimiento y desarrollo personal, y es que el mundo está lleno de gente con talento, pero sin éxito. ¿Por qué? Porque nos hace falta conocer nuestro talento y tener la capacidad, la inteligencia emocional de poder utilizarlo a favor de una dirección específica, que muchas veces la elegimos mal o también nos cuesta identificar. Así que bueno, bienvenidos. Mi nombre es José Cueto, soy director de la TAN Coaching Network. La TAN Coaching Network es una organización global en temas de crecimiento y liderazgo, tanto a nivel personal como a nivel corporativo. Tenemos un centro de investigación que ha ganado premios tanto en América como en Europa. Tenemos una ONG que es el Proyecto Mauta, donde trabajamos con alumnos y con maestros para elevar sus niveles de bienestar, sus niveles de autoconocimiento y la capacidad que tienen los maestros de ser una influencia positiva en el desarrollo de sus alumnos. También somos una editorial. Precisamente la información que yo les voy a compartir ahora mismo está dentro de un libro que se llama Ser Líder, que justo lo dejé separadito aquí. Entonces, este libro Ser Líder tiene parte de la información que vamos a revisar el día de hoy. Y también tengo otro libro que tiene otra parte de lo que vamos a revisar, que es Cambiando Vidas. Aquí está, mírenlo, que está disponible a nivel físico en la mayoría de librerías y también a nivel digital. Bueno, entonces empecemos con el tema de hoy. Primero, ¿por qué es importante la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la competencia clave para poder movilizarnos. Movilizarse es liderazgo. Liderazgo es hacer que las cosas sucedan. Liderazgo es conseguir el resultado. Cuando hablamos de liderazgo, muchas personas hablan de competencias, la comunicación efectiva, la capacidad de inspirar, de motivar, de solucionar problemas, de tener ideas, muchas cosas. Pero todo el conjunto de competencias estudiadas ampliamente que requiere un líder tienen por finalidad última la movilización hacia resultados específicos. Y acá viene la gran pregunta, y les quiero compartir esta gráfica. La gran pregunta es, ¿verdaderamente nos hace falta desarrollar todas las competencias de liderazgo? Miren, muchas personas en el transcurso de su vida han logrado demostrar comunicación efectiva. Pregúntate, ¿alguna vez has logrado tener comunicación efectiva con alguien? ¿Alguna vez has logrado inspirar a alguien? ¿Alguna vez has logrado solucionar problemas, trabajar en equipo? Entonces, estas competencias, innovar, estas competencias son competencias asociadas al liderazgo, pero ¿cuándo somos más efectivos aplicando estas competencias? Cuando tenemos un cerebro enfocado y tranquilo o cuando tenemos un cerebro alborotado, ansioso y estresado. Entonces, repito, las competencias son mucho más fáciles eh, desarrollarlas y aplicarlas cuando estamos enfocados y serenos. ¿Cuántos libros hay que hablan sobre cómo dar un feedback efectivo, cómo liderar personas, cómo solucionar problemas? Pero a la hora de la hora que estamos ansiosos, estresados o irritables, vamos a ver si puedes aplicarlo, ¿cierto?
Es mucho más fácil escuchar a alguien cuando estás tranquilo, sereno, enfocado, a cuando estás desesperado porque tienes mil problemas. Entonces, la gran mayoría de competencias asociadas al liderazgo, en mayor o menor medida, ya las tenemos todos. El gran reto es estar en el estado emocional idóneo para aplicarlas. Y para estar en el estado emocional idóneo, para movilizarte de un cerebro estresado y sobreactivado, como está en esta gráfica que estoy compartiendo en el cerebro de José, vamos a bautizarlo así, una gráfica así de activación, así todo rojo, activado, ansioso y estresado, no permite ser la mejor persona que podemos ser, no permite estar en el mejor estado emocional que podemos estar para aplicar las competencias que ya tenemos. Entonces, la competencia que nos permite movilizarnos de un estado emocional que no nos suma para avanzar hacia nuestro objetivo, hacia un estado emocional que sí nos suma, es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos va a ayudar a tres cosas, y acá me voy a adelantar. A primero, a tener conciencia emocional, saber cómo nos sentimos. Segundo, a entender cómo esa emoción nos afecta, que es la claridad emocional. Saber cómo me impacta mi alegría, cómo me impacta mi miedo, cómo me impacta mi tristeza, cómo me impacta mi ira. Las consecuencias de permanecer así. Y en tercer lugar, la reparación emocional, que es la propia gestión. Un gran error que se comete cuando hablamos de inteligencia emocional es que la reducimos a la gestión emocional, a movilizar mi emoción. Y no, antes de reparar la emoción, antes de movilizar la emoción, lo primero es entenderla, entender, conocer, darme cuenta cómo me siento. Segundo lugar, cómo me impacta. Y en tercer lugar, la gestión emocional. Hay investigaciones que demuestran que cuando las personas son conscientes de sus emociones y saben cómo les impacta, se las ingenian para reparar su emoción. Por ejemplo, cuando has tenido que ir a hablar con tu jefe o reclamar algo que te molesta, ¿cuántas veces has dicho, no, oye, mejor me voy a calmar antes de ir a hablar con él? Mejor me voy a calmar antes de ir a hablar con mi pareja, porque si no, todo esto va a ser un caos. ¿Cuántas veces has tenido miedo antes de algo? Has dicho, no, me tengo que motivar, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y te motivas. Cuando estás triste, tenemos muchos recursos para trabajar la tristeza. A veces nos compramos un chocolate, a veces nos compramos algo porque comprarnos nos alegra, a veces cantamos, salimos con amigos. Cuando somos conscientes de la emoción actual, de cómo nos impacta y del hecho de querer cambiarla, nos ponemos creativos para repararla. Las investigaciones en inteligencia emocional demuestran que más del 60% de las personas lo que más les cuesta, más que reparar, es tomar conciencia de sus emociones, preguntarse cómo se sienten. Y es por eso que es tan importante. De los 10 minutos aproximadamente, seguramente un poco más que va a durar este video, le estoy dando mucha importancia a la conciencia emocional y entender el impacto de las emociones en nuestros resultados. Básicamente vamos a tener en cuenta que hay 4 emociones básicas que se asocian al estado de ánimo. La alegría, que nos predispone a compartir, el miedo, que nos predispone a huir, la ira, que nos predispone a atacar, y la tristeza, que nos predispone a encerrarnos en nosotros mismos. Entonces, si tú eres consciente de tu estado emocional, te vas a dar cuenta el impacto de esa emoción en ti ahora. Oye, me siento con ira. ¿Eso a quién me va a llevar a atacar? Me siento con miedo. ¿De qué estoy huyendo que quizás debería enfrentar? Me siento triste. ¿De quién me estoy alejando que quizás debería acercarme? Entonces, la conciencia emocional puede ayudarnos a solucionar anticipadamente, a prever problemas, a prever postergar sueños. ¿Cuánta gente por miedo no hace lo que desea en el fondo de su corazón hacer? Y el miedo no es crónico. ¡Ah, tengo miedo, tengo miedo! No, el miedo puede ser racional incluso. Puedo yo racionalizar por qué me alejo de el deporte que quiero hacer, del emprendimiento que quiero hacer, del estudio que quiero tener, del viaje que quiero hacer, del proyecto al que quiero empezar.
de salir del lugar en donde estoy que no me suma, o de movilizarme al lugar que yo deseo. Entonces, a veces el miedo es racional, no lo sentimos como una emoción expuesta. A veces la ira la disfrazamos y decimos que es estrés. Entonces, una primera cosa que quiero que te lleves, que es de lo más importante que hemos hablado ayer, es el hecho de decir, oiga, voy a ser sincero conmigo mismo y cada vez que me pregunte cómo yo me siento, me voy a contestar con alegría, miedo, tristeza o ira. Estresado es ira. Preocupado es miedo. Ansiedad es miedo. Entonces, seamos más honestos y crudos con nosotros. Es la forma de elevar la conciencia emocional. Entonces, primera gran tarea que te llevas de las tres que te voy a dejar es, uno, pregúntate constantemente al levantarte, antes de dormir, antes de una reunión importante, antes de una conversación importante, antes de llamar a un cliente, antes de llegar a casa, ¿cómo te sientes? Y si esa emoción no te suma a lo que tú quieres hacer, proponte cambiarla. Número uno. Y luego, ayer también hemos visto otros elementos para potenciar la inteligencia emocional. Primero, como ya hemos mencionado, las formas reactivas. Es cuando ya me doy cuenta de la emoción que no me sube y tengo que cambiarla. ¿Qué hago? Bueno, pero lo más valioso en inteligencia emocional no son las fórmulas reactivas, sino más bien las fórmulas preventivas. Y acá hay una investigación que nos ayuda mucho a entender esto. Y es que cuando una persona eh, duerme poco, no está satisfecha con lo que duerme, sucede que al día siguiente hay un 97% de posibilidades que amanezca con tendencia a la tristeza o con tendencia a la depresión, a la ira, mejor dicho. Cuando tú no duermes bien, cuando te vas de amanecida, eh, por trabajar mucho, de repente duermes 2 horas o estás de corrido, has salido. Al día siguiente hay un 97% de posibilidades que estés o con tendencia a la tristeza o que estés irritado, enojado por alguna cosa, que tu tolerancia sea menor. ¿Te hace sentido esto? Y por otro lado, cuando estamos felices, cuando tenemos un estado de ánimo alto, ¿qué sucede? Somos mucho más tolerantes a cualquier situación difícil que pase en el día a día. Entonces, si queremos potenciar nuestra inteligencia emocional y afrontar mejor los desafíos del día, tenemos que elevar nuestro estado de ánimo. Elevar nuestro estado de ánimo. ¿Y cómo se eleva el estado de ánimo? Hay varias formas que vamos a ir revisando, pero una de ellas es durmiendo lo necesario, durmiendo lo justo. ¿Qué pasa? Pasa que puedes tener un día muy estresado en el trabajo. Estás eh, Te falta inteligencia emocional y ya hay situaciones que te alteran. Todo eso genera cortisol. El cortisol se asocia al estrés negativo. Y ese estrés negativo que tú tienes demora 5 horas en procesarse. Ese cortisol que se genera es un neurotransmisor, es una sustancia en el cerebro que para reabsorberse y procesarse demora 5 horas. Entonces, has tenido un día complicado, estás con las emociones así, estresado, ansioso, irritado, llegas a tu casa, quieres dormir en la noche y no puedes. Estás cansado, tienes sueño, pero no logras dormir porque el cortisol inhibe el sueño. Es decir, reduce, imposibilita tu capacidad de dormir. Duermes mal, al día siguiente estresado, cansado, con tendencia a la tristeza, ansioso, deprimido. Entonces es como un ciclo, es como una cosa que continúa. Estoy estresado, tengo cortisol alto, tengo problemas para dormir, entonces al día siguiente, porque dormí mal, tengo 97% más de posibilidades de estar con tendencia a la tristeza o a la irritabilidad. Eso disminuye mi inteligencia emocional, eso eleva mi nivel de cortisol y eso hace que tampoco pueda dormir la noche siguiente. Entonces la inteligencia emocional es muy importante. Hay que elevar el estado emocional, hay que tener tiempo para dormir. El ejercicio de 20 minutos también eleva el estado de ánimo. Otros factores que elevan el estado de ánimo es la proporción entre situaciones que nos hacen sentir bien con situaciones que nos hacen sentir mal. Cada situación que tú vives en tu vida eh, se le llama atractor de emoción. Cada situación es un atractor de emoción.
Puede ser un atractor de emoción positiva o puede ser un atractor de emoción negativa. Para sentirnos bien, necesitamos 3 atractores de emoción positivos para compensar uno negativo. Pero cuando hicimos esta pregunta en la clase, la mayoría de personas tenía la misma cantidad de atractores de emoción positivos y negativos en un día. Un atractor de emoción negativo es despertarse quizás tarde, es que tu celular tenga batería baja y no tengas cargador a la mano, es ir al ascensor y que demore en llegar, que quieras freír un huevo con yema sin reventar y que se te reviente. O sea, son pequeñas cosas que van ahí sumando. Y también y esas cosas que nos afectan negativamente necesitan 3 veces más atractores de emoción positivos para compensar. Y como dice aquí, algunas personas necesitan hasta 5 atractores de emoción positivos para compensar un atractor de emoción negativo. Y eso es bien interesante. Entonces, ¿cómo elevamos el estado de ánimo preventivamente? Duerme bien, un poco de ejercicio, 20 minutos al día, ejercicio aeróbico. Pero lo otro es incrementar el número de atractores de emoción positivos en tu día. Y esto es mucho más fácil de lo que parece, porque hay muchas cosas que normalizamos, pero que ya son buenas. Muchas cosas que podríamos utilizarlas como alimento en nuestro estado de ánimo y no las utilizamos. Yo siempre cuento una anécdota con mi hijito, y es que mi hijito, bueno, tiene 7 años, el año pasado que empezó a ir al colegio, no le gustaba el colegio. Decía que le iba mal, hasta que, bueno, hablamos de esto. Le saqué la PPT, le expliqué toda la clase y finalmente él llega un día del colegio y le pregunto, hijo, ¿cómo te fue en el colegio? Y me dice, me fue bien. Por primera vez me decía que le fue bien. Y le pregunté, ¿qué pasó de adicional, de raro, de excepcional que hizo que por fin le vaya bien en el colegio? Y él me dijo, no, papá, lo que pasa es que lo normal ya es bueno. Entonces, todo lo que habíamos hablado en el transcurso de las semanas lo sintetizó en algo buenísimo. Y es que lo normal ya es bueno. Hay muchas cosas que normalizamos e inconscientemente eso hacen que pierdan el efecto de hacernos sentir bien, de impactar positivamente en nuestra vida. Y tenemos que cambiar esto. Eso está muy asociado con ser agradecido. Agradecer y hasta por las puras, todo el tiempo. Terminando de dictar este video resumen, voy a sentirme, qué bien que lo hice, qué gusto que lo hice, qué gusto que me di el tiempo y lo hice, porque usualmente no hago videos resúmenes de las clases. Me desperté temprano y quise hacerlo para ustedes, para que no se pierdan, porque realmente ayer fue muy interesante, muy bonito. Entonces, cuando le doy la bendición a mi hijo en la noche, digo, qué gusto que lo hice. No normalizo eso. Cuando me despierto, tengo 15 minutos para tomar desayuno, 20, me entrego los 15 minutos. Hoy lo estoy haciendo. Si somos más conscientes de nuestro día a día, y nos tomamos una milésima de segundo para hacernos conscientes verdaderamente de eso bueno que ya hay en nuestra vida cotidiana, estamos sumando atractores de emoción positivos que finalmente impactan en un mejor estado de ánimo. Cuando abro la ducha y sale agua caliente, cuando sale fuerte el chorro de agua, nunca lo normalizo, siempre digo, uy, qué rico. Entonces, eleva el estado de ánimo. Y como mencioné, esto nos lleva a agradecer. Agradecer es una costumbre que multiplica tus atractores de emoción positivos en el día y que a nivel preventivo eleva tu estado de ánimo y te hace ser más fuerte, más capaz de afrontar con una mejor cara los desafíos del día a día. ¿Está bien? Entonces, primera cosa que hemos dicho, el liderazgo es hacer que las cosas sucedan. Para hacer que las cosas sucedan con mayor efectividad, tenemos que estar en el estado emocional que más nos sume. Y para movilizarnos a ese estado emocional, hay que tener inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos permite, ¡pum! En primer lugar, eh, saber qué emoción habitamos, cómo esa emoción nos impacta y si esa emoción nos suma o no nos suma para el objetivo que tenemos. ¿Está bien? Ahora, ¿y cómo elevar esa inteligencia emocional? Primero, elevando la conciencia, preguntándote a cada rato, ¿cómo me siento? En segundo lugar, a nivel preventivo,
A nivel preventivo, oiga, duerma bien, 20 minutos de ejercicio al día y sea agradecido. Y el último elemento que hemos visto el día de ayer es el tema de eh, los pensamientos. Los pensamientos tienen el poder de hacernos molestar. Muchas veces por pensar en algo hemos sentido ira. Muchas veces por pensar en algo hemos sentido miedo. El pensamiento, pensar en algo puede hacer que el corazón lata más rápido, que se dilaten los vasos sanguíneos, puede hacer que no durmamos, puede generar cortisol o puede generar oxitocina, puede generarnos alegría, puede generarnos tristeza, miedo o ira. Entonces seamos muy conscientes de nuestras emociones y cómo nuestros pensamientos impactan en ellas. Entonces, cualquier pensamiento parecido a no es posible, no soy capaz o no lo merezco, daña el estado de ánimo. Hay que ser conscientes de nuestros pensamientos y cambiar el no es posible por es posible, el no soy capaz por el soy capaz, el no merezco por el yo merezco. Y esto es, de todo lo que hemos hablado ahora, es lo más difícil de aplicar, porque hay que desarrollar una competencia que se llama la metacognición. La metacognición es eh, observar lo que pensamos y decidir, oiga, ¿me quedo con este pensamiento o me está haciendo daño? Y eso es algo que se hace en el coaching en una formación más completa, más larga. Es una práctica, es una competencia que tiene que ver con estrategia mental también para lograr liderar los pensamientos. Entonces, en resumen, hemos hablado de conocer los pensamientos y gestionarlos, conciencia emocional y gestionarla. Hemos hablado de elevar el estado de ánimo de forma preventiva, agradeciendo. Y finalmente, para terminar este super video resumen, eh, quiero mostrarles esto, que es un gran resumen de lo que hemos hablado. Tenemos nuestra realidad actual y tenemos la R', la realidad deseada, el objetivo. Ese objetivo que tú quieres puede ser algo grande y general en tu vida, o puede ser algo específico como mejorar tus finanzas, mejorar tu salud, mejorar tu crecimiento personal, tu relación con tu pareja. En general, puede ser cualquier dimensión de tu vida. Pero para pasar de tu realidad actual a tu realidad deseada, hay que hacer un cambio en ti. A veces es en el sistema. Sistema es igual al entorno. Hay veces que tienes que salir de donde estás. Hay veces que tienes que implementar conductas, hacer cosas que sabes que las tienes que hacer, pero no las haces. Hay veces que tienes que desarrollar capacidades. Y hay veces que tienes que reconfigurar tus pensamientos, tus creencias. Y hay muchas más veces que tienes que aprender a identificar tus emociones y movilizarte a la emoción correcta. Entonces, toda esta radiografía de saber qué quieres y qué te falta mejorar para movilizarte hacia donde tú verdaderamente quieres llegar, es lo que brinda la formación en liderazgo y en coaching profesional que ofrecemos en la TAN Coaching Network. Y el siguiente elemento, que es el más profundo, es la identidad. Porque muchas veces, miren, somos 8.000 millones de personas y el 95% tiene los mismos objetivos. Carro, casa, maestría, ascenso, pagar deudas. Entonces es increíble, es impresionante cómo siendo tan únicos en teoría, tenemos objetivos tan parecidos. Y es que esos objetivos no nacen de nuestra identidad ni de nuestro propósito. Y tenemos vidas haciendo cosas que verdaderamente no quisiéramos hacer, o no disfrutamos tantos, o no nos llenan de alegría y de energía como debería ser. Entonces, en la sesión de hoy, más tarde, vamos a aprender a identificar el propósito y vamos a ver los 4 tipos de felicidad, los 4 niveles, y vamos a hacer una mirada introspectiva para saber en qué nivel de felicidad estamos y cómo empezar a construir y a dirigirnos y direccionarnos hacia esa felicidad completa que nos lleva únicamente la conexión con un propósito, ¿sí? Así que espero que les haya parecido útil, que yo estoy seguro que sí, aplíquenlo, aplíquenlo. Mire este video, deja la reacción para saber que lo viste, que sirvió, el que te lo haya dejado, y nos vemos esta noche. ¿Está bien? Así que un abrazo grande para todos. Yo me despido. Te veo más tarde.
Chao.